que, bueno, ya. Nuestro tema siguiente vendría a ser la parte de microbiología, donde vamos a estar viendo lo que corresponde a los virus. Ok, y se cayó solo. Vamos a estar viendo la parte de virus y la parte también de célula procariota correspondiente a la parte de bacterias. Por eso el tema como tal se le llama microbiología, porque vamos a ver microorganismos, ¿ok? Y como tal, bueno, la ciencia de microbiología siempre ha estudiado todos los organismos y estructuras microscópicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Decimos organismos y estructuras porque hay que aprender y reconocer de que un virus no es un ser vivo, ¿de acuerdo? Un virus no es un ser vivo, ¿correcto? Es lo primero que tenemos que saber. Un virus no es un ser vivo, ¿ok? ¿Qué es un virus entonces? Es un complejo supramolecular. O sea, básicamente es una estructura molecular, ¿no? Que está a base de macromoléculas, ¿no? Si recordamos un poco de los niveles de organización, a lo que vimos hace unas semanas, una supramolécula está conformado por macromoléculas, que en este caso, ¿no? Haciendo un poco de spoiler, las macromoléculas vendrían a ser los ácidos nucleicos y las proteínas, ¿de acuerdo? Volviendo. Entonces, un virus no es un ser vivo, es un complejo supramolecular, ¿ok? Mencionamos de que no presentan un metabolismo propio, por ese motivo no es considerado un ser vivo. Y la forma de comportamiento que presentan es que ellos van a ser parásitos intracelulares obligados. Quiere decir de que estas estructuras, siempre van a estar parasitando en el interior de una célula y no tienen otra forma de existir. ¿Ok? La única forma de que puedan cumplir algún tipo de metabolismo es que sean un parásito intracelular obligado. ¿Ok? Ahora, los virus se encuentran en cualquier superficie y en cualquier lado. Y cuando están fuera de un organismo, fuera de una célula, se les va a conocer con el nombre de virión o partícula vírica. ¿De acuerdo? Los virus pueden infectar plantas, animales, hongos, protozoarios, bacterias e incluso hay virus pequeños que pueden infectar virus más grandes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se pueden acoplar a su material genético y básicamente estarían parasitando. Mencionamos también de que los virus aproximadamente en el año 1860 y tantos, ¿no? Fueron recién descritos, o sea, recién se tomó en cuenta la existencia de los mismos, ¿ok? Antiguamente o antes de ello, todas las enfermedades virales eran atribuidas, ¿no? A simplemente como que maldiciones, ¿no? O atribuido a bacterias, pues, ¿no? Hasta que el momento de que quizás cuando estaban analizando la enfermedad llamada mosaico, ¿no? Del tabaco, porque la planta del tabaco empezaba a tener unas agrietaduras, el señor Dmitry Bernovsky empezó unas pruebas para tratar de localizar justamente, ¿no? Al causante de la enfermedad, ¿no? Y utilizando una serie de mallas, descubrió que lo que afectaba a esta planta del tabaco era mucho más pequeño que una bacteria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se empezó a hacer más análisis y se descubrió justamente, ¿no? Al virus del mosaico del tabaco, ¿no? Hoy en día, con unas mejores imágenes, encontramos a estos pequeños tubitos, que aquí están, representando al virus del mosaico del tabaco. ¿Ok? La imagen que tenemos aquí arriba, esta de acá, amarilla dorada, ¿no? Esta de acá, representan, ¿no? A los llamados bacteriófagos, ¿de acuerdo? Cuando en un dibujo, una película, etcétera, quieren representar virus, normalmente utilizan esto de acá, ¿no? Usualmente utilizan un bacteriófago, ¿no? Porque ven algo que parece, ¿no? Un cuerpito, patitas y una cabeza, pues, ¿no? Como que da un poco más de miedo, por así decirlo, pues, ¿no? Pero realmente esto no son patitas, esta tampoco es una cabeza, ¿de acuerdo? Simplemente son estructuras que dentro de poco te voy a enseñar qué cosas son, ¿vale? Y el que tenemos aquí abajito es el causante de por qué tenemos ahorita clases virtuales. Que así es, el de acá es el popular, ¿no? SARS-CoV-2, el causante, ¿no? De lo que es el COVID-19, ¿ok? Ahí tenemos, ¿no? Este es el popular coronavirus, ¿ok? ¿Listo? Vamos. Con la parte de estructura hay que aprender, como te mencioné hace un momento, de que los virus están compuestos por macromoléculas, que en este caso vendrían a ser los ácidos nucleicos, componiéndonos lo que es el genoma de este virus. ¿Ok? Los virus pueden tener un ADN o una molécula de ARN. Nunca van a tener ambos, solamente tendrán uno o el otro. ¿De acuerdo? Alrededor de este material genético vamos a encontrar a una pequeña cápsula que se le va a denominar cápside. Esta cápside, ¿ok? Rodea y protege el material genético y está compuesto por una serie de proteínas que se denominan capsómeros, ¿de acuerdo?
Los virus más complejos, más grandes, más poderosos, por así decirlo, van a tener una cubierta alrededor de la cápside. A esa cubierta se le llama envoltura. Esa cubierta está compuesta por proteínas, por lípidos, ¿no? Por glucoconjugados, etc. Básicamente son moléculas y hay que entender también de que esta envoltura tendrá la misma composición que la membrana celular de la célula que va a parasitar este virus. Si el virus, por ejemplo, está capaz para parasitar glóbulos rojos, su envoltura tendrá la composición de la membrana celular de los glóbulos rojos. Si el virus va a parasitar, por ejemplo, células hepáticas, células del hígado, la envoltura estará compuesta de proteínas que se encuentran en la membrana celular de los hepatocitos, por ejemplo. ¿Ok? Ya está. Entonces, ahí tenemos, señoritos, esta estructura de los virus, ¿ok? Acá tenemos un virus llamado virus desnudo, que es aquellos virus más simples, más sencillos, que no van a presentar una envoltura. Mientras que los virus no más complejos, como les comentaba, son justamente estos de aquí, que ya presentan una envoltura, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a estar viendo también lo que son los tipos de virus. Tenemos acá virus helicoidales, como lo que vimos hace un rato, ¿no? Lo que tienen forma de tubito. El virus del mosaico del tabaco, por ejemplo. Tenemos virus icosaédricos, como este que tiene forma de poliedro, o este que tiene forma esférica, por ejemplo, ¿no? Todo referido básicamente a la forma de la envoltura, principalmente, ¿ok? Y luego tenemos al otro que te mencioné, pues, ¿no? El virus complejo, el bacteriófago, ¿no? En cual encontramos aquí, ¿no? En la cápside, ¿no? Encontramos al material genético y tenemos una cola proteica, ¿no? La cual no representa justamente una de las patitas y el cuerpito no de este virus, ¿no? Ya está. Perfecto. Eso eran los tipos de virus. Vamos ahora a hablar acerca de cómo se puede cómo se puede multiplicar, ¿ok? Perdón, cómo se puede multiplicar este virus, ¿ok? No podemos mencionar reproducción porque recuerda, el virus no está vivo, por lo tanto no puedo hablar yo de que algo se reproduce si es que no está vivo, ¿correcto? Simplemente mencionamos de que este virus se va a replicar, va a multiplicarse, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Tiene dos métodos, un ciclo lisogénico y tiene también un ciclo lítico. ¿Ok? El ciclo lisogénico se refiere al hecho ahora de que este virus no va a dañar a la célula huésped. ¿Ok? Mientras que el ciclo lítico, el virus sí daña a la célula huésped. ¿Ok? Logrando matarla incluso. ¿Ok? Ahora, en el ciclo lisogénico, vamos a mencionar el primer paso que vendría a ser, ¿no?, la fijación o la adhesión. De tal manera que aquí el virus va a fijarse, va a posarse, va a posicionarse en lo que corresponda, perdón, lo que respecta a la bacteria o la célula que va a parasitar. ¿Ok? Eso se llama fijación o adhesión. El virus se coloca encima de la bacteria. ¿Vale? El segundo paso vendría a ser ahora la penetración, en el cual el virus, ¿no?, va a insertar, va a introducir su material genético al interior del cuerpo de la bacteria o de la célula huésped. ¿Ok? Y el último paso del ciclo lisogénico es la hibridación, cuando este material genético viral se mezcla, se une, se fusiona con el material genético bacteriano o de la célula que está parasitando. ¿Ok? ¿Por qué digo bacteriano cada rato? ¿Y por qué la diapo también dice bacteriano? Porque normalmente los ciclos, tanto lisogénicos como líticos, se suelen explicar con los bacteriófagos, ¿ok? Que son justamente los de aquí, ¿no? Que tenían cabecita y patitas, ese mero, ¿vale? Y los bacteriófagos, como su mismo nombre lo dice, bacteriófago, bacterio viene de bacteria y fago viene de comer, ¿no? El bacteriófago consume y degrada y parasita lo que son bacterias, ¿de acuerdo? Por ese motivo dice acá bacteria cada rato, porque el ejemplo, y la mayoría de libros van a dibujarte siempre un bacteriófago y van a hablarte de los bacteriófagos, ¿ya? Así que por eso le he colocado por acá porque eso es lo general que se repite para Agrarias, San Marcos, Callao, Villarreal y todo lo demás, ¿de acuerdo? Muy bien, ese es el ciclo lisogénico, como te comento, y el virus aquí solamente depende de qué, solamente va a depender de qué cosa, de la capacidad reproductiva de la célula hospedera o de la bacteria.
¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, supongamos que esta es una bacteria. Si la bacteria empieza a multiplicarse, ¿de acuerdo? Va a duplicar su material genético bacteriano y de yapa va a multiplicar también el material genético viral. ¿Te das cuenta? Entonces, el virus estará, por así decirlo, ¿no? Camuflado, incaleta ahí en el material genético bacteriano hasta que la bacteria muera. ¿No? ¿Ok? Ahora, algunos virus se quedan haciendo solamente esto, lisogénico, y se acabó. Como hay otros virus que hacen lisogénico, ¿de acuerdo? Por un gran periodo de tiempo, y luego pasan a ser estado lítico, ¿de acuerdo? ¿Y de qué trata el estado lítico? Como te dije, acá el virus ahora sí mata, ahora sí va a dañar a lo que es al organismo huésped. En este caso, el ciclo lítico va a ser el paso number 1, number 2, number 3, ¿de acuerdo? Fijación, penetración e hibridación. Y luego va a empezar a hacer los siguientes pasos, que vendrían a ser, ¿no? La replicación, por ejemplo, en el cual el material genético viral, ¿no? Empieza a multiplicarse, empieza a volver a crearse, empieza a replicarse dentro de lo que es, ¿no? La célula huésped, ¿ok? Una vez que hemos replicado ese material genético y de yapa otras partes que también conforman al virus, como parte de la cápside, por ejemplo, o alguna otra enzima que este virus necesite, en la parte número 5, con el ensamblaje, estos virus ahora empiezan a armarse, ¿ok? Estos virus empiezan a armarse, así como si fuera una pequeña fábrica, ¿no? Cabecita, cola, patitas, cabecita, cola, patitas, así, ¿vale? Se empiezan a armar. ¿Todo para qué? Para que en el paso número 6, cuando todos los virus ya estén completos, ocurra la lisis, en la cual ¿no? este virus no va a romperse. Este virus que hablo, esta bacteria, perdón, va a romperse. ¿Sí? La pared celular se abre y todos los virus empiezan a salir. Y una vez que salen, buscarán otra célula huésped para volver a repetir el proceso. Entonces, una vez que rompemos la pared celular, la bacteria F, ya se murió. ¿Correcto? Eso se llama ciclo lítico, cuando se daña a la célula hospedera. En cambio, en el ciclo lisogénico no hay daño a la célula hospedera. ¿Correcto? Muy bien, señoritos. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? Si por ahí tienen alguna pregunta durante mi explicación, ¿no? Una palabra tranca, algo que no se entienda bien, déjamelo también por el chat, ¿no? En un momento podemos responderlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si hay una parte que no se entiende bien, por favor también pásamelo por el chat para poder responder. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos, ¿no? Otra imagen para el ciclo lítico. Tenemos el paso número 1, como te mencioné, la fijación. Paso 2, la penetración del material genético. Paso 3, la replicación. Acá está. Paso 4, el ensamblaje. Paso 5, espérate, me falta uno. Ah, hibridación faltaba por aquí, ¿no? Hibridación, paso 3. Paso 4, replicación. Paso 5, ensamblaje. Y finalmente el paso 6 con la lisis, ¿no? La liberación de las bacterias, la liberación de los virus, perdón, en el medio para que puedan parasitar otras células. ¿Correcto? Ya está. Ahora, muchachos, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos una imagen justamente, mira, un poco más digital y actual con respecto al uso de bacteriófagos para una bacteria, mira. Se nota clarito cuando están en fijación e incluso se nota cuando están, mira, introduciendo su material genético. Mira, chequea. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la carcasa cuando el virus termina de hacer la penetración? Pues simplemente la carcasa, ¿no? La cápside y todo lo demás se queda flotando en el citoplasma hasta desintegrarse. ¿Ok? Ya está. Ok, tenemos también tipos de virus, ¿no? Tenemos los populares adenovirus o desoxivirus, ¿ok? Que vendrían a ser los virus que presentan justamente ADN como material genético. Y tenemos también los populares retrovirus, que vendrían a ser, retrovirus o ribovirus, que van a ser los que presentan ARN. ¿De acuerdo? Los adenovirus más conocidos o los que usualmente afectan más al hombre vendría a ser la herpes, el de varicela, hepatitis B, la viruela, el papiloma, el virus parvovirus. Y de los ribovirus encontramos a otros más, como el sarampión, la polio, hepatitis A, la gripe, la influenza, el dengue,
la rabia, la rubiola, el VIH y bueno, ahora no, lo que está de moda, el SARS-CoV-2. ¿Ok? Muy bien. Una vez que analizamos las características de los virus, que vemos los tipos y que vemos sus ciclos de replicación, tenemos que hablar de ciertos virus que son conocidos y que los cuales también te van a preguntar en la mayoría de universidades. Me parece que Agraria es la única que no considera lo que corresponde a VIH en su temario, pero Villa, Callao, San Marcos, especialmente San Marcos, toman en cuenta al VIH, ¿vale? Y algo que seguramente va a pasar es que se actualicen todos los materiales y también hablen después de lo que corresponde al SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Así que también vamos a hablar un poquito de ello para conocerlo un poquito más, ¿no? Aparte de lo que ya sabemos, ¿no? Seguro que también la gente acá que sigue TikTok, lo de Facebook, todo lo demás, sabrán que sea un poquito del virus, ¿no? Así que vamos a reforzar un poco de la información por allá, ¿vale? Primero, con respecto al VIH, conocer de que okay, el VIH es el nombre que recibe el virus. Se llama virus de inmunodeficiencia humana, la cual causa la condición denominada SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ok? Una cosa es el nombre del virus y otra cosa es el nombre de ¿qué? De la enfermedad. ¿De acuerdo? Eso hay que estar bastante claro, muchachos. Una cosa es el virus, otra cosa es la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa con con este virus? Que este VIH lo que va a ocasionar es que ataca a glóbulos blancos, especialmente los linfocitos T, CD4. ¿Estos CD4 son importantes para el cuerpo? Sí. ¿Por qué motivo? Porque ellos se encargan de activar y de movilizar a todas las células de defensa para poder degradar a otros patógenos. Por ejemplo, si entra una bacteria, no sé, una salmonela, por ejemplo, en nuestro cuerpo, el CD4 la mira, la observa fijamente, la reconoce, ¿no? Ah, tú eres salmonela, perfecto. Va al toque de otros glóbulos blancos, oye, glóbulos blancos, ahí hay salmonela, vayan a eliminarla. Y toda la mancha de glóbulos blancos la dan y la gomean a la salmonela y adiós salmonela. Y tu cuerpo está sano. Pero si el VIH ataca, ¿ok? Y afecta a los CD4, cuando otra vez la salmonela llegue, nadie la va a reconocer. Nadie le va a hacer nada, porque nadie le está avisando a los otros glóbulos blancos que salmonela ha ingresado. Incluso salmonela le va a bailar enfrente de los glóbulos blancos y nadie le va a hacer nada, porque no está identificada como patógeno. ¿Te das cuenta? Ese es el peligro con la CD4, con el VIH, porque al eliminar este importante sistema de defensa, nos podemos enfermar de cualquier cosa. Una persona que tiene VIH normalmente fallece, no por el síndrome, no por el mismo VIH, sino fallece ¿por qué motivo? Por una gripe, se cayó y se raspó la rodilla, entró una bacteria, hizo gangrena, necrosis, murió. Una infección de la garganta o cualquier tipo de bacteria minúscula que usualmente no estamos combatiendo, ¿sí? Y que pues simplemente no, al tener un sistema bajo de defensa, la bacteria hace su desmadre en el cuerpo y se acabó. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa con VIH, muchachos. Al atacar ese CD4, básicamente destruye todo nuestro sistema inmunológico y ya no funciona de manera adecuada. ¿De acuerdo? Mencionamos aquí que el VIH se le conoce también como un tipo de retrovirus. ¿Por qué motivo? Porque este retrovirus hace un proceso llamado retrotranscripción. ¿De acuerdo? Retrotranscripción. ¿Ok? Para conocer y entender bien este proceso, hay que entender de que existe un mecanismo de nuestro material genético que se llama transcripción. Lo voy a anotar acá abajito rápido y luego lo voy a borrar. Si quieres, anótalo ya. Transcripción. La transcripción es un proceso en el cual nuestra molécula de ADN, se va a transformar en ARN. La transcripción es fabricar ARN a partir de moléculas de ADN. Tus células pueden hacerlo. Las células de los animales podemos hacerlo. De plantas, de todos. Pero este virus hace lo contrario. O sea, que va a fabricar ADN a partir de ARN. ¿De acuerdo? Algo que nosotros como animales, incluso como humanos, organismos más evolucionados, no tenemos. No podemos hacerlo. Pero el virus puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene esta enzima que vemos aquí, la llamada retrotranscriptasa reversa o también llamada transcriptasa inversa.
esta enzima, esta proteína logra este proceso que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ese motivo de realizar retrotranscripción, lo contrario a la transcripción, se le conoce con el nombre de retrovirus. ¿Ok? Por ese motivo, señores. ¿De acuerdo? Muy bien, borramos esto. Seguimos. El retrovirus, o sea, el VIH, va a presentar 2 cadenas de ARN. Es un ribovirus también. Profe, ribovirus. Sí, mira, estos de acá, los que presentan ARN como material genético. ¿De acuerdo? Y tiene, como te comento, ¿no? La enzima. ¿Dónde está la enzima? Acá está bolita de acá, representa la enzima. La transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Además, es un virus que presenta envoltura, como estás viendo acá en la imagen. Y la envoltura presenta unas proteínas importantes, unas glucoproteínas para ser exactos. 2 que son las más relevantes de todo el caso. La GP120 y la GP41. La GP120 se encarga de que este virus pueda asociarse, pueda hacer fijación justamente con los CD4. El GP120 es básicamente, ¿no? Como una especie de gancho, de ancla, ¿no? Que se utiliza para poder fijarse a la célula del CD4. Si no hubiera el GP120, el VIH no podría atacar el CD4. Así de simple. Incluso, ¿no? Las curas, por así decirlo, ¿no? O tratamientos contra el VIH están ideando, ¿no? La idea de poder eliminar, ¿no? La GP120 mediante algún tipo de reacción, pues, ¿no? Pero hasta el momento, pues, no es posible. Y la otra enzima es la GP41. Una vez que estamos anclados, una vez que el VIH está anclado con lo que es el CD4, el GP41 logra una fusión de membranas. En español, estamos ahorita anclados. El VIH está pegado a la membrana celular. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace entonces el GP41? Abre, ¿de acuerdo? Abre la membrana para permitir el paso del virus. ¿De acuerdo? Abre la membrana para que el virus pueda pasar. ¿De acuerdo, gente? Eso es lo que hace la GP41. ¿Sí? Tanto la 120 como la 41 se encargan de ser las glucoproteínas de la envoltura del virus del VIH. ¿Ok? Muy bien. Incluso no decir virus del VIH es redundante, ¿sí? Deberíamos decir solamente VIH, punto, porque la V es de virus, bueno, virus de... Redunda. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Primer paso, fijación, ¿sí? El virus se va a acoplar, como te dije, mediante la 120 y la 41, ¿vale? Permitiendo de que el material genético, o sea, el ARN, ingrese a la célula, ¿de acuerdo? Una vez que ingresa, también junto con la enzima empieza a trabajar. Cuando trabaja, este material genético se convierte ahora en ADN. Se convierte ahora en ADN. Y este ADN, como te dije, ¿no? Eso se llama transcripción inversa. Este ADN ahora se convierte ingresa a lo que es el núcleo de la célula y se une, se hibrida con lo que es el material genético de la célula. Una vez que hace eso, este material genético empieza a formar las proteínas, ¿no? Que componen al virus. Se empieza a hacer la transcripción y la traducción. Y una vez que formamos estas estructuras, nuevamente se arma, ¿no? Mediante el ensamblaje y finalmente se rompe la membrana celular, ¿no? Escapando los virus ya formados, ¿no? La salida de los viriones para que puedan ya buscar, ¿no? A otra célula y empezar a parasitarla. ¿Ok, chicos? Ese es básicamente el mecanismo que realizan los VIHs. ¿Ok? Muy bien. El método de transmisión del VIH pues es conocido, ¿no? La principal es mediante la vía sexual, la vía sanguínea, ¿no? El uso de agujas o jeringas infectadas, ¿no? Recalcando lo que es la vía sanguínea, y la vía intrauterina, o sea que una madre también puede afectar a su bebé si es que está, si es que tiene VIH justamente, ¿no? Hay una pequeña posibilidad, una probabilidad, pero puede infectarlo, ¿ok? De maneras preventivas, pues tenemos, ¿no? El uso de preservativo y el uso de material nuevo, ¿no? Para poder realizar donaciones o para poder realizar, por ejemplo,
transfusiones sanguíneas, ¿no? Incluso para tatuajes, incluso, pues, ¿no? Sabemos de que el tatuaje, la aguja que utilizan, pues tiene que estar insertada y saliendo por la piel, entonces no puedes utilizar una aguja reciclada o que ha sido utilizada en otra persona. No sé, pues no deberías hacer eso. Tienes que cerciorarte de que la aguja sea completamente nueva. ¿Ok? Y bueno, para poder diagnosticar el VIH tenemos, ¿no?, una prueba presuntiva, que es la popular prueba de ELISA, ¿vale? Y tenemos la prueba de diagnóstico definitivo, ¿no?, que es la prueba del Western blot, ¿ok? La prueba de ELISA es simplemente para ver si presentamos los anticuerpos o el antígeno, pues, ¿no?, que tiene justamente el VIH, que puede provocar, perdón, el VIH en el cuerpo, ¿no? Es algo así como la prueba rápida de COVID, por ejemplo. En cambio, la Western blot es el diagnóstico molecular. Vamos a analizar ahora el material genético del virus en el cuerpo, ¿ok? Como te digo, es como la prueba molecular ahora para COVID. Y cuando hacemos un Western blot nos arroja un resultado parecido a lo que tenemos en esta imagen, ¿no? Vamos a compararlo con un grupo control, que es justamente alguien que tiene VIH, ¿no? Y acá tenemos una persona A, una persona B y una persona C. Como en la C no hay nada, decimos que esta persona es sana. En cambio la B, mira, tiene varias banditas. Las mismas banditas que tiene justamente, ¿no?, a nuestra, mira, tiene la GP120 y tiene la GP41 también. Esa de acá. ¿Te das cuenta? Entonces, eso nos da a indicar de que esta persona B, por ejemplo, tiene el virus. Este de acá sí tiene el virus. Y la persona A, pues no, pues tiene estas proteínas, pero no son muy relevantes como para decir, ah, no tiene VIH. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, vale. Mensaje para ustedes, chicos, por el chat. Listo. Entonces, ahí tenemos, chicos, con respecto a lo que es el VIH. Vale. Perfecto. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el SARS-CoV-2, ¿no? El virus que está causando justamente, ¿no?, el COVID-19. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, señoritos, señoritas, el SARS-CoV-2 viene justamente, su nombre es en inglés, ¿no? No sé inglés, perdona, no sé cómo se pronuncia esto, pero viene, ¿no?, traduciéndolo al español, de síndrome respiratorio agudo severo, ¿vale? SARS, ¿de acuerdo? Aquí están las siglas en inglés, S-A-R-S, y el CoV-2 es por coronavirus de tipo 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso significa SARS-CoV-2, muchachos, ¿vale? Viene de síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus de tipo 2, ¿vale? Y en inglés tú sabes cómo se pronuncia, pues, ¿no? Si sabes inglés, pues si no, ya fue. No te van a preguntar traducción en el examen o pronunciación en el examen, así que tranquilo. Este virus, ¿no?, se descubrió y se aisló por primera vez en lo que es Wuhan, China, ¿no? Creo que sabemos un poquito de la historia de este virus. Tiene un origen zoonótico, que quiere decir de que el virus fue inicialmente animal y luego pasó recién a los humanos, ¿de acuerdo? ¿Sí? De tal manera de que este virus pertenece a la familia Coronaviridae y por ese motivo le llamamos coronavirus. Usualmente nos referimos, ¿no?, a este virus como el nombre de coronavirus, ¿no? Pero hay que aclarar de que el nombre coronavirus no se refiere a él nada más, se refiere a todos los tipos de virus que presentan esta forma. ¿Hay más? Sí, hay un montón más, ¿de acuerdo? Este justamente pertenece al género de beta coronavirus, pero hoy en día sabemos que hay varios tipos de coronavirus. Hay alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus ahora, por ejemplo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con las variantes, por si acaso. No, son tipos de coronavirus, por si acaso. Son géneros diferentes, ¿vale? Y este SARS-CoV-2, perdón, se parece mucho a lo que es el virus del SARS, que apareció por allá en el 2003, y el virus del MERS, que apareció allá por el 2012, ¿de acuerdo? Tal y como tenemos hoy en día, ¿no? Estos dos virus aparecieron también de la nada, de forma zoonótica. El SARS, curiosamente, también en Wuhan, China, y el MERS apareció en lo que es Mediano Oriente, ¿de acuerdo? Ambos se relacionan bastante con el que es el SARS-CoV-2, tienen una sintomatología muy parecida. Incluso el tratamiento que aplicamos hoy en día para SARS-CoV-2 es el mismo que trabajó para SARS y para MERS. Entonces, estamos viendo acá un virus que existe aproximadamente desde el año 2003
¿Cómo es que hasta el día de hoy no tenemos una cura o una vacuna para este tipo de virus? Lo que pasa fue que cuando estaba en el 2003, todo China empezó con la epidemia del SARS, ¿no? Y se temió a nivel mundial que se empezara a propagar. De hecho, creo que llegó también a Estados Unidos, me parece, lo que es el SARS. Sin embargo, se pudo controlar. ¿Por qué? Porque era como una fuerte gripe y nada más, ¿no? Ahí se calmó, incluso no llegaba más como para poder tenerle un miedo tan peligroso, pues no llegaba a la muerte tampoco. Luego teníamos al MERS, que apareció también en el 2012 y como estaba en Mediano Oriente, se mandó a Europa, se fue a Asia, se llegó también a América, ¿de acuerdo? Acá sí provocó un gran peligro a nivel mundial, pero no llegamos al estado de pandemia, ni como tampoco para poder llegarle a asumirle una cuarentena, ¿no? Como hemos tenido ahora. ¿Por qué motivo? Porque ambos no eran tan contagiosos. De acuerdo, ambos no tenían una transmisión tan rápida o tan fácil como lo tiene el SARS-CoV-2. De acuerdo, ahora te voy a comentar sobre ello. La célula hospedera que este SARS ataca se llama justamente neumocito, que es la célula que se encuentra en los pulmones, ¿vale? Sobre el origen, no encontramos un origen adecuado hasta el día de hoy, no se sabe de dónde rayos apareció, hay un montón de teorías, ¿no? Por ejemplo, la más aceptada hasta el día de hoy por una codificación genética incluso, es que tiene un posible origen en los pangolines, ¿no? O incluso también, ¿no?, en los murciélagos. Un pangolín, si no lo conoces, es este chiquitín que está acá. Este de aquí, mira. Seguramente por ahí lo habrás visto en una imagen por Facebook, por TikTok. No. Ahí está, él es el pangolín, ¿vale? No encontramos, como te comento, ¿no?, el lugar del reservorio, no sabemos dónde exactamente inició, con quién, nunca se encontró un paciente cero como tal, ¿no? Y bueno, tenemos las teorías clásicas, pues, ¿no?, las conspirativas, que no, eso fue inventado en el laboratorio, cada 100 años tenemos una pandemia, no, que es una guerra biológica, que tenemos un montón de cosas más, ¿verdad? Ya, bueno, ahí está. Tenemos diferentes tipos de origen y bueno, hasta el día de hoy no se sabe completamente a ciencia cierta dónde se originó. Solamente sabemos que existen y que causa bastante daño, ¿no? Y como te comento, el peligro del SARS-CoV-2 es porque es muy fácil de transmitir. Es demasiado muy fácil de transmitir. Una persona infectada puede contagiar a otras simplemente hablando. ¿Por qué motivo? Porque se encuentra en las secreciones respiratorias de las personas infectadas o incluso en varios fluidos de nuestro cuerpo. Saliva, mucosidad. ¿Cómo se llama esta cosa de los ojos? Se me fue el nombre, güey. Pero también se transmitía por vía conjuntiva, por ejemplo. Por ese motivo empezamos a usarle la careta, pues, para evitar no tocarnos la cara, ¿no? El humano tiene, de manera involuntaria, siempre la casualidad de estar tocándose el rostro, ¿no? Estás en la calle, tú estás en tu cara, por ejemplo, ahorita es nuestro, por ejemplo, mira, pegándome la cara, ¿no? Entonces, tenemos siempre esa característica, ¿no?, esa maña de estar tocándonos el rostro, pues, ¿no? Entonces, para evitar un contacto, o cuando salimos a la calle en las primeras épocas de cuarentena, ¿no?, cuando íbamos a la tienda con la justa hacer nuestra cola para comprar el chaparpán, ¿te acuerdas? El dinero, ¿no?, el salir a estar en la pista, por ejemplo, ¿no?, tocar una baranda, ir en el automóvil, ¿no?, sentarte junto a alguien, todo eso era forma de contagio, básicamente. ¿Por qué? Porque aparte el virus soportaba una buena cantidad de tiempo en el ambiente. Estaba cierto tiempo en la mesa, en metal, en madera, en plástico, en monedas, en billetes, en la ropa de las personas. Entonces, la forma de transmisión era demasiado rápida y muy peligrosa, por lo que el número de contagios aumentó de manera muy rápida, ¿sí o no? Si te pones a leer cómo eran los contagios en la primera época de meses de la pandemia, te has dado cuenta, ¿no?, de que eso fue demasiado, demasiado rápido. ¿Sí? Ok. Me controlen su micro, gente. Entonces, por ese motivo, el SARS-CoV-2 llegó a nivel mundial muy rápido, ¿no? Y se empezó, ¿no?, a tomar todas las medidas para evitar, ¿no?, contagios masivos y obviamente también, ¿no?, fallecimientos masivos, ¿no? Cerraron lugares públicos y muchas cosas más, ¿verdad? Adiós colegios, adiós institutos, adiós universidades, adiós centros comerciales, adiós restaurantes, gimnasios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué motivo? Porque las personas no podían estar cerca, ¿no? Empezamos a tener nuestro metro de distancia, ¿se acuerdan? Y todo eso para poder evitar justamente la transmisión,
¿no? Entonces, una persona infectada puede transmitir muy rápidamente a otras personas, ¿no? Y como te comentaba, el origen de este virus, ¿no? Justamente inicia de por sí con los murciélagos, porque los coronavirus son virus, y bueno, eran virus originalmente netamente de ellos, que de manera por mutación, ¿no? Porque sabemos de que los virus también pueden mutar, llegó, por ejemplo, a este animalito que se llama civeta, y ella, ¿no? Por zoonosis llegó al hombre y causó justamente el SARS en 2003. Con respecto a los dromedarios, ellos fueron los causantes de lo que es el MERS en el 2012. Y bueno, como te comentaba, ¿no? El del SARS-CoV-2 de lo que es el 2019 y 2020 y hasta ahorita, ¿no? El posible actor aquí es el pangolín. ¿De acuerdo? Pero como te mencionaba, no hay un agente causal al 100%. Incluso con él está en un 90-95%, si es que mi memoria no me falla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene este virus especial? ¿No? Así como vimos que el VIH tenía, ¿no? Las glucoproteínas hacia los lados, eso también tiene, como ves por acá, una envoltura y tiene estas curiosas cositas rodeando, ¿no? La envoltura de este virus. Justamente por estas pequeñas cositas es que se le nombra coronavirus a todo el grupo de estos virus, porque pareciera que tiene una corona, ¿sí? ¿Verdad? Estas cositas de aquí que te estoy mencionando se llaman proteínas S. Se le llama S, se le llama spike, se le llama espiga o incluso peplómero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Me acuerdo que en una entrevista vi que le decían spike. No sé si era porque pronunciaban mal spike o si realmente allá en Estados Unidos o en Asia le llaman spike, no sé, o spike, no sé. Pero yo le escuché así, te lo pronuncio como se lee ahí, por si acaso. Como te digo, en el examen no te van a preguntar pronunciación, así que no me... Este de aquí funciona como un receptor celular, o sea que gracias a esta proteína S, el virus reconoce al neumocito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Así como tenemos la GP120 y la GP41 para el VIH, este virus del SARS-CoV-2 tiene la glucoproteína S para poder fijarse y para poder unir las membranas junto con el neumocito. Luego tenemos a la HE, que es el dímero de hemaglutinina esterasa. Esta HE es el que le da afinidad al virus para poder asociarse a lo que es el neumocito. ¿Ok? En español, esta HE provoca esa unión mucho más rápida de este virus hacia el neumocito. ¿Ok? De YAPA, que justamente, ¿no? el hecho de que haya un montón de vacunas y también, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, haya sido difícil encontrarle una vacuna rápida a esto de acá, es justamente por esta HI. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el virus de la influenza, que es el virus que causa la gripe común y corriente, tiene también la HE. Pero en el caso de la influenza, la hemaglutinina esterasa, o sea, la HE, cambia constantemente. Muta al año 1, 2, 3 veces incluso, por cada año. ¿De acuerdo? Eso provoca de que las personas nos estemos enfermando de gripe cada rato, pues, ¿no? Creo que al año nos enfermaremos de gripe, ¿cuánto? Unas 2 veces, 3 veces, ¿no? Depende de nuestra suerte también incluso, ¿no? Cómo nos cuidamos, ¿verdad? Y no tenemos hasta el momento, hasta el día de hoy, una cura contra la gripe. No hay. Hemos sufrido de gripe desde que hubo, ¿no? La gripe española básicamente, y siempre hemos tenido gripe, siempre nos va a dar. ¿Por qué? Porque esta hemaglutinina esterasa es la que siempre cambia. Como no podemos fabricar una cura para cada una de las influencias que existen, tampoco podemos tener una cura definitiva para ella. La M viene de una proteína que recubre la membrana, o sea, la envoltura, y tenemos luego la proteína N que forma la cápsula. ¿Ok? Ahora, lo interesante aquí de este virus es justamente su material genético. Es una cadena de ARN, ¿vale? Monocatenario, o sea que es solamente una cadena, ¿vale? Y la YAPA es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Significa de que no tiene una relación con el material genético de nuestras células. O sea, de que no se va a convertir en ADN. Se va a quedar como ARN y punto. ¿De acuerdo? Y además se parece mucho a un ARN mensajero común y corriente que la célula presenta. Entonces, como se parece mucho a algo que tu célula presenta, tu célula no le hace nada.
¿De acuerdo? ¿Sí? Hay algo que me olvidé mencionar con respecto a los virus hace un rato. La célula no es que se infecte de virus y se acabó. No, la célula también va a pelear contra los virus. Fabrica unas proteínas que se llaman interferones. Un interferón tiene la chamba de eliminar material genético que no es suyo. Por lo tanto, cuando un virus afecta a una célula y la célula detecta que hay un material genético que no es suyo, al toque fabrica interferones para eliminarlo. Y así la célula se evita una enfermedad vírica. ¿De acuerdo? Sin embargo, esa cadena de ARN que presenta este virus es muy parecido, ¿de acuerdo? Es muy parecido a ¿qué? Es muy parecido a una cadena de mensajero que tenemos en nuestras células. Entonces la célula no le hace nada. No la detecta como mala. ¿De acuerdo? Es más, le dice, hola, ¿tú eres mío, sí o no? Y empieza a fabricar sus proteínas. ¿De acuerdo? Es el peligroso de este virus. ¿Lo ven? Ahora, el ciclo replicativo de este virus también es un poquito especial. Es un tipo de ciclo lítico, o sea que va a afectar a las células hospederas, la va a matar. ¿De acuerdo? Y como te comentaba, la célula hospedera se llama neumocito. Aquí está. ¿Vale? Lo primero que hace este virus es atacar y reconocer a un receptor que se encuentra justamente en el neumocito. El receptor se llama AC2 en inglés, en español se llama ECA, ECA2, enzima convertidora de la angiotensina 2. Ahora, ¿qué cosa es la ECA2? ¿Qué es la angiotensina? La angiotensina es una proteína o mejor dicho, la ECA2, ¿no? Es una proteína que se encarga de convertir la angio 2 en angio 1. ¿Para qué? Para así evitar justamente que pueda causarnos problemas en nuestro cuerpo. ¿Ok? La angio 1 lo que hace es poder construir los vasos sanguíneos, pues, ¿no? Lo cual es bueno. O sea, de vez en cuando es bueno hacer esto de acá, normal. Pero una vez de que el virus se quede pegado al ECA2, una vez que se pega justamente el ECA2, ya no puede, ¿qué cosa? Ya no puede transformar esta 2 en 1. Por lo tanto, se queda como angiotensina 2. Y si se queda como angiotensina 2, empieza a comprimir vasos sanguíneos, lo cual esto causa justamente ataques preinflamatorios y la persona puede fallecer justamente por este motivo. Mira, el virus todavía no hace nada, solamente se ha unido al receptor. Todavía no infecta ni nada por el estilo y ya está causando problemas, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Otro detalle por aquí es lo siguiente, pues, ¿no? Una vez que el virus ha sido reconocido por este receptor, el material genético no ingresa y se inicia una formación de la enzima llamada replicasa. Esta enzima llamada replicasa empieza a crear más y más cadenas de ARN. ¿Para qué? Para poder así formar más componentes de este virus. ¿De acuerdo? Todavía la célula no detecta que tiene algo malo. ¿Por qué? Porque como te comento, esto pareciera que fuera suyo. ¿Vale? Paso número 3, las nuevas cadenas de ARN empezarán a irse a los ribosomas. Y no se van a cualquier ribosoma tampoco. Podrían irse a los ribosomas que están en el citoplasma, pero no. Ellos se van a los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Y esto inicia la formación de proteínas. Una vez que se forman las proteínas desde el RER, ¿de acuerdo? Esas proteínas se mandan ¿a dónde? Al aparato de Golgi. Y aquí el aparato de Golgi se encarga de formarles la envoltura. ¿Te das cuenta? Este virus utiliza el mecanismo de la célula para fabricar y hacer su replicación. De allá para su ensamblaje también. ¿De acuerdo? Utiliza el propio mecanismo de la célula para poder formar esta envoltura. ¿Ok? Y una vez que están todos envueltitas, todas bien despachadas, el virus sale del neumocito mediante la lisis, rompiendo la membrana celular y matando también, ¿no?, al neumocito. ¿De acuerdo? Esa es la forma como trabaja entonces este virus, y al momento de que mata al neumocito, pues empiezas a quedarte sin células respiratorias, empezando a quitarte el aire, dificultad para respirar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, así como el VIH era el nombre del virus que causaba la condición denominada SIDA, el virus llamado SARS-CoV-2 causa la enfermedad conocida como COVID-19. ¿De acuerdo? El nombre COVID-19 se refiere entonces al nombre de la enfermedad. Cuando en la tele hablan de
enfermedad de coronavirus, cosas por el estilo, se refieren realmente a que ellos tienen que mencionar realmente que es COVID-19, ¿no? COVID-19 viene justamente, ¿no? Co de coronavirus, B de virus, y la D viene de enfermedad en inglés, que si no me equivoco se escribe disease, disease, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Y el 19 es porque estaba desde el año 2019, pues, ¿no? Aproximadamente desde octubre, noviembre de 2019, el virus ya estaba apareciendo en China, ¿no? Pero como era un virus más, dijeron, no vamos a hacer nada. Y aquí estamos, ¿no? Después de 2 años encerrados en nuestras casas. El periodo de incubación de este virus es bastante variante también. No hay un periodo específico de cuánto tiempo te vas a empezar síntomas, ¿de acuerdo? En un inicio se creían que eran 2 semanas, ¿sí o no? La persona salía a la calle y tenía que estar en cuarentena, sino por 15 días para ver si tenía la enfermedad o no, ¿verdad? O si ibas a un lugar concurrido igualito, tenías que hacer tu cuarentena, ¿sí? ¿No? Cuando viajaban de país en país, las personas tenían que hacer cuarentena sí o sí 15 días, 2 semanas dentro del aeropuerto. ¿Por qué? Porque si no, empezaban a transmitir la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, en un inicio eran esas fechas, pero se empezaron a registrar incluso casos con menores tiempos de incubación, lo cual empezó a caer más problemas y más problemas, ¿no? Los síntomas populares, ¿no? O los clásicos que teníamos con respecto al COVID era la fiebre, una tos y el cansancio, la dificultad para respirar, ¿cierto? De esto le agregamos, por ejemplo, los casos clásicos que se podían confundir con una gripe incluso, estornudos, el dolor de garganta. Empezamos con los dolores corporales, dolor articular, ¿no? Dificultad para respirar, se podía complicar con una neumonía, por ejemplo, ¿no? E incluso podíamos agregar acá los casos de ¿cómo se llama esto? Paraftalmia, paroftalmia creo que se llama el término, que simplemente es el hecho de que empezabas a dejar de tener sentido del gusto y del olfato. Las personas ya no sentían sabores ni tampoco podían sentir olores, ¿no? De esta manera, eso también se convirtió, ¿no? En un síntoma que te daban, aunque sea a notar la presencia del virus en tu cuerpo, ¿no? Ya cosas más graves era, por ejemplo, ¿no? Que alteraban la conciencia, una fiebre muy alta, expectorar sangre, ¿no? La dificultad incluso para poder hablar, el agitarse constantemente, ¿no? Eso era lo que te daba ya los síntomas de ¿cómo decir esto? Los síntomas finales, ¿no? Por así decirlo, de la enfermedad en un cuerpo, ¿no? Con respecto a la prevención, teníamos varios métodos, pues, ¿no? Número 1 era el lavado de manos con agua y con jabón. Y uno preguntaba y siempre decía, ¿no? ¿Cómo es que un virus que causa tantos problemas se pueda prevenir lavándote las manos? ¿No? Y eso como que la gente preguntaba, ¿cómo que con jabón me voy a curar? Ay, no hay que vacunarnos con jabón entonces, ¿no? Y era lo que todo el mundo decía, ¿cierto? Y lo que pasa es que el virus tiene, como mencionamos hace un momento, una estructura lipídica. La envoltura del virus es lípido, es grasa. Entonces, si tú utilizas jabón o tú le agregas un jabón, esta cosa de aquí, el virus se desarma. El lípido empieza a disgregar la membrana y eso provoca que se desarme y se elimine. Lo mismo provoca el alcohol. Por eso empezamos a usar alcohol en todos lados, alcohol gel, cambio mi cremita, para poder eliminar justamente esa membrana del virus. Una vez que eliminamos la envoltura, el material genético no hace nada. ¿De acuerdo? Por eso un lavado de manos eficaz y adecuado era necesario y era suficiente, ¿no? Por ese motivo, cuando la gente regresaba de la calle, tenía que cambiarse de ropa, un buen baño y ya está. Evitabas el contagio o traer el virus desde la calle a tu casa, ¿de acuerdo? Otro era el uso de cubrebocas y mascarillas, ¿no? Que hasta el momento seguimos usando, ¿sí? Esto para evitar, obviamente, que cuando estemos hablando o incluso respirando, hasta el momento de bostezar, muchachos, provoca la salida de las pequeñas gotitas, evitando el contagio, ¿no? La mascarilla te cubre todo esto, y si es una buena mascarilla, ¿no? Esos fichuruchis de sol que encuentras en la calle, ¿no? No, una buena mascarilla, todo se queda ahí, ¿de acuerdo? El otro era lo clásico, pues, ¿no? Permanecer en casa para evitar aglomeraciones. Si el virus se transmite de manera muy rápida, es en tu casa y ya no recibes el contagio, ¿no? Esto era algo muy fácil de comprender, ¿eh? Y la gente se empezó a calcular de por qué estamos en cuarentena. ¿Por qué? Si yo estoy sano, ¿por qué no puedo salir? Y el hecho era que, pues obviamente, si tú estás sana en tu casa, pues toda tu familia va a estar sana, ¿sí? Y bacán. Pero si una persona empieza a salir, puede llegar a tener contacto con otra persona que quizás esté contagiada o aún no sabe que está contagiada.
Otro detalle importante es la existencia de las personas asintomáticas. Hay personas que no tenían ningún tipo de síntoma, pero portaban el virus y podían contagiarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo existía la cuarentena general, pues, ¿no? Y bueno, el último, para poder prevenirlo, es obviamente consultar al médico en caso de los síntomas, ¿no? Tienes fiebre por bastante tiempo, igual que la tos y todo lo demás, se consultaba al médico y se realizaba la prueba, ¿no?, molecular en este caso, para poder diagnosticar que tengas o no el SARS. ¿De acuerdo? Muy bien, señoritos. Entonces, eso corresponde a la parte de los virus, ¿ok? ¿Nadie tienen por ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Todo claro, todo claro? ¿Sí? Ok, perfecto. Si hay preguntas, gente, por favor no tengan bloque en preguntarlas, mandan en el chat, no hay problema, lo puedes decir con tu audio, normal, ¿eh? Vamos a solucionar dudas. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar a seguir, perdón, con la parte de célula procariota. Una célula procariota, muchachos, corresponde a... Una célula procariota, como te comento, corresponde a ¿qué? A una célula que no presenta un núcleo definido. ¿De acuerdo? Así definimos a un organismo procariota. No presenta el núcleo definido, ¿ok? Mencionamos también de que presenta una pared celular que tiene un componente llamado peptidoglucano, ¿ok? Y que además, pues aquí encontramos a las llamadas bacterias, ¿ok? Bacterias y arqueobacterias también. ¿De acuerdo? Ahí anótalo, porfa, porque hoy en día las arqueobacterias comprenden a un grupo diferente de las bacterias, ¿ok? Así que tenlo también presente por ahí, por favor, ¿ya ven? Muy bien, como estructura, ¿no? Reconocemos justamente a una célula procariota por el hecho de que no presenta, ¿no?, un núcleo definido, ¿no? Esta peculiar forma de chetos, como siempre hemos visto, ¿no? Y una colita que vendría a ser el flagelo, ¿no? Las partes representativas básicamente es, por ejemplo, de encontrar el material genético disperso en lo que es el citoplasma, ¿cierto? Encontrar lo que vendrían a ser los pilis, por ejemplo, ¿no?, como método para realizar una modificación genética en el cuerpo de las bacterias. Encontrar una invaginación en la membrana celular que se llama justamente mesosoma. Encontrar material genético extra que se llama plásmido, ¿no? Y encontrar unas estructuras como por ejemplo los ribosomas, que sirven ¿para qué? Para la fabricación de proteínas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está. El resto pues son cosas clásicas, ¿no? Tenemos acá pared celular, membrana celular, citoplasma, etc. ¿Sí? Muy bien. Yendo a la parte de funciones, localizamos, por ejemplo, por acá el proceso de respiración. Una bacteria, ¿no?, una célula procariota tiene también tipo de respiración, una respiración celular, que puede ser aeróbica o puede ser anaeróbica. Haciendo un poco de spoiler para clases futuras, una respiración aeróbica es aquella que va a necesitar sí o sí de oxígeno, mientras que una respiración anaeróbica simplemente no va a necesitar lo que es el oxígeno y puede utilizar otras sustancias como donadoras de electrones, amoníaco, ácido sulfúrico, etcétera de cosas. Con respecto a la reproducción de la bacteria es netamente asexual, realizando lo que es la fisión binaria. No hay otro tipo de reproducción. Sin embargo, lo que puede hacer la bacteria son métodos para poder modificar su material genético. Y eso justamente lo puede hacer utilizando ¿qué cosa? El proceso de la conjugación o incluso lo que es la transducción. ¿Ok? En el caso de la conjugación, pues aquí vamos a notar de que la célula va a modificar su material genético, va a agregar material genético a su célula. ¿Cómo lo hace? Así, mira, acá está conjugación en el medio. Tenemos dos bacterias que van a estar unidas mediante lo que es el cuerpo de los pilis. Los pilis van a extenderse del cuerpo de la bacteria y provocan una unión, un puente entre dos bacterias. De tal manera que una bacteria empieza a fabricar una cadena copia de su material genético y eso se lo manda a la otra bacteria. Al final del proceso, ambas bacterias acaban con
esa porción de material genético copiada, ¿sí? Eso se le llama conjugación. Cuando obtenemos material genético nuevo, ¿no? A partir de otra bacteria que ya tenía ese material genético. ¿Ok? Eso se llama, chicos, conjugación. Y se realiza mediante la utilización del pili. ¿Ok? Del pili. Otros procesos es, por ejemplo, que tenemos aquí en pantalla llamado transformación. La transformación ocurre cuando la célula se va a transformar en otra célula. Así como son la gente, se transforma. ¿Y cómo se va a transformar? Cuando esté en contacto con un material genético nuevo. De tal manera que esa bacteria va a adquirir ahora toda la información y todas las proteínas y características de la otra bacteria que está recibiendo ese material genético. ¿Ok? Y el último es la transducción, en el cual vamos a utilizar a los populares bacteriófagos, ¿no? Como ya hemos visto en la parte de virus, el bacteriófagos podía ingresarle e hibridar el material genético viral a la bacteria. Y la bacteria lo único que hacía era multiplicar las proteínas de ese virus. Entonces, si se puede fabricar el material genético de un virus, ¿por qué yo no diseño un virus que dé una proteína que me interese? Entonces se hizo eso. Se fabricaron bacteriófagos para que infecten bacterias y las bacterias funcionen como pequeñas fábricas de proteínas de mi interés. Por ejemplo, hoy en día se fabrica insulina gracias a esto. Y las bacterias fabrican insulina de manera muy eficiente. ¿De acuerdo? En vez de utilizar insulina de vaquitas para los diabéticos, ahora utilizamos insulina de bacterias. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos ahora el proceso de nutrición. Con respecto a la nutrición, este proceso, ¿no?, consta de lo siguiente, ¿no? Y esta es una pregunta clásica que realiza, por ejemplo, la Villa y también la pre de la San Marcos, ¿ok? Es que tenemos acá dos tipos de nutrición básicamente, ¿no? Viendo según la fuente de carbono y viendo la fuente de energía. Si analizamos cómo la bacteria o cómo los organismos procariotas obtienen carbono, vamos a ver de que él puede ser de dos formas. Puede ser autótrofo o puede ser incluso heterótrofo. ¿De acuerdo? Si es autótrofo, significa que puede producir sus propios nutrientes. Chévere. Si es heterótrofo, significa que debe buscar, ¿de acuerdo? Debe buscar sus nutrientes en otro medio. ¿Ok? Y luego con la fuente de energía, el organismo bacteriano puede ser quimiótrofo o puede ser fotótrofo. Si es un organismo quimiótrofo, entonces ellos van a utilizar compuestos químicos. Por eso dice quimiótrofo. Y si es quimiótrofo, esos compuestos químicos pueden ser inorgánicos o pueden ser incluso orgánicos. ¿De acuerdo? Si es inorgánico, significa que se le va a llamar quimiolitótrofo. Si ese compuesto es orgánico, se le llamará quimiorganótrofo. ¿Ok? Sí, perfecto. Y luego tenemos a los fotótrofos, que como su mismo nombre lo dice, van a poder utilizar la luz. ¿Ok, chicos? Van a poder utilizar la luz. ¿Listo, chicos? Muy bien. ¿Listo? Vamos a observar también de que tenemos bacterias de diferentes formas. ¿Vale? En este caso, las bacterias, por ejemplo, pueden tener forma de cocos, ¿ok? O sea, cuando tienen forma de bolitas, de esferitas. Ahí está. Tenemos también diplococos, cuando son dos esferitas juntas. Los estreptococos, cuando son una cadena larga de bolitas. Y el estafilococos, cuando son un racimo de bolitas, ¿no? Todo compacto, todo unido. ¿Vale? Tenemos también la presencia aquí de los bacilos, cuando son largos, como si fueran chetos, como vimos en un momento. Los espirilos, que tienen una forma curveada. Los vibrios, que tienen una forma de coma, como ves aquí. O incluso las espiroquetas, ¿no? Que pareciera como si fuera un resorte, ¿no? Todo así ondulado. ¿Vale? Tenemos entonces acá una clasificación viendo la forma bacteriana. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos también una clasificación de las bacterias de acuerdo con el número de flagelos. O sea, observando si presentan o no presentan flagelos. De esta manera tenemos bacterias átricas, que son aquellas que no van a tener flagelos.
Tenemos las monótricas, que son aquellas que tienen solamente, miren, un flagelito. Las anfítricas, que tienen flagelo a ambos lados, ¿de acuerdo? Tanto para la izquierda como para la derecha. Lofótricas, que tienen bacterias, que tienen flagelo en gran cantidad a un lado. Y luego tenemos las perítricas, que tienen flagelos por todos lados. Ya está, muchachos. ¿Sí? Perfecto. Ahí tenemos entonces ahora a la clasificación según los flagelos. Una clasificación clásica que hasta el día de hoy se mantiene, por ejemplo, para lo que es San Marcos, es ver de que en el grupo de bacterias encontramos justamente estas dos, a las arqueo y a las eubacterias. Ahora, punto para aclarar. Hoy en día ambos no son bacterias como tales. Las únicas bacterias son las eubacterias. Las arqueobacterias ya no se llaman bacterias como tales, sino se les llaman arqueobacterias. Tú dirás, no, pero igual, profe, tiene bacteria en su nombre. Sí, pero son diferentes, muchachos. Y eso provoca de que ya no formen parte del reino Monera. ¿Ok? Estoy seguro que tú conoces los 5 reinos clásicos, ¿no? Monera, protista, fungi, plantae y animalia, ¿verdad? Antes en el reino Monera encontramos a todas estas feas. Hoy en día en el reino Monera solamente nos localizamos a las eubacterias. Nada más. ¿De acuerdo? Las arqueobacterias ya no pertenecen al reino Monera. ¿Sí? Pero para San Marcos, al menos en la parte del tema de bacterias, ambos están como parte de la clasificación. ¿Vale? Eso es raro porque en la parte de taxonomía, ¿no? En el tema de taxonomía, mencionan al dominio arqueobacteria o el dominio de las arqueas, donde se encuentran justamente a estas feas. Y muy aparte a las bacterias, ¿no? Yo supongo que en algún momento el libro se va a actualizar de manera correcta. Estoy esperando ese fecha hasta el día de hoy. Y arreglarán todo ese chamullo, pues, ¿no? Yo debo entender de que los profesores de allá de la misma CEP deben estar conscientes de ese detalle y le dirán esto a sus alumnos, pues, supongo. Si no, pues que sigan engañando gente. Estamos acá en Masterclass, unos chéveres, y acá te digo las cosas como son. Entonces, las arqueobacterias, como te comento, son bacterias, entre comillas, ¿no? Para San Marcos, recuerda, son bacterias, ¿no? Que soportan condiciones extremas, ¿de acuerdo? También son conocidas con el nombre de extremófilas, por si acaso. ¿Por qué motivo? Porque se encuentran en lugares con condiciones extremas, como te comento, ¿vale? Su característica, y justamente, ¿no? Lo que hace que ya no sean bacterias como tales, es que ellas no presentan pared celular. No tienen pared celular. Mientras que las bacterias sí presentan pared celular. ¿Te das cuenta de esa diferencia? Por eso que las arqueo ahora están en un grupo aparte, pues, porque no tienen pared celular. Entonces, estos arqueo, por ejemplo, podemos encontrar acá a las metanógenas, que se le llama de esta manera porque ellas pueden producir lo que es el metano. ¿Ok? Luego tenemos a las halófilas, las cuales van a soportar grandes, pero grandes cantidades de sal. A ellos les encanta la sal. Donde ningún otro organismo o célula puede estar, las halófilas les encanta la salinidad. Y luego tenemos a las termocidófilas, donde las cuales van a convivir, van a estar viviendo bien chévere, en lugares donde haya una gran cantidad de temperatura y acidez. Por ejemplo, los volcanes. Ningún otro organismo puede vivir en volcanes, pero a ellas les encanta, ¿no? O las fumarolas que hay en los fondos oceánicos, ¿no? Lugares que están huecos, que están incluso desde el fondo de la Tierra. A estas bacterias están ahí viviendo sin ningún problema. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más? Dentro del grupo ahora de las eubacterias, las bacterias verdaderas, las clásicas, las que sí son bacterias del reino Monera, encontramos, por ejemplo, a estas verde purpúreas, ¿no? En las cuales en algunos casos también se les suele llamar incluso algas. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Una cosa es una alga, otra cosa es una cianobacteria o una bacteria verde purpúrea. Normalmente se les suele confundir a ambas con algas. ¿Por qué motivo? Porque hacen fotosíntesis. Sin embargo, no son algas. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, gente. ¿Ya? Las verde purpúreas van a hacer fotosíntesis, pero en lugar de utilizar agua, van a utilizar ácido sulfídrico, H2S. Mientras que las cianobacterias hacen fotosíntesis muy similar a la vegetal. Van a tener clorofila, van a tener agüita,
básicamente la misma fotosíntesis que la planta. ¿Ok? Con algunas variantes por ahí y por allá, ¿no? Pero básicamente es la misma vaina. ¿Vale? Luego tenemos las técnicas de Gram, ¿no? El científico Gram, para poder localizar mejor a las bacterias y cultivarlas bien bonitas, decidió tener una forma de tinción, en la cual empezó a identificar a bacterias como Gram positivas y a otras bacterias como Gram negativas. De tal manera que las Gram positivas, por ejemplo, van a poder colorear, ¿no? Van a poder colorear justamente, ¿no? Van a poder colorearse, perdón, ¿no? De una tonalidad media púrpura, gracias a que sí van a tener, ¿no? Esa coloración. Mientras que las Gram negativas no se van a colorear, van a estar de color medio rosadito, ¿vale? Ahora, ¿por qué las positivas sí se colorean y las negativas no? Porque las negativas tienen una doble pared celular. Y esa doble pared celular les recubre, ¿no? Les da una protección, ¿ok? Mientras que las Gram positivas solo presentan una sola pared, ¿ok? Solo presentan una sola pared, dándoles qué cosa, esa, ¿cómo se dice esto? Esa no protección al colorante, pues, ¿no? Al tener una sola pared, el tinte viene y se pega. Ya está. En cambio el otro, al tener doble pared, el tinte viene, se queda pegado a la primera, pero si tú le echas agüita, eso se va y se limpia. Entonces no se pintan como tales, pues, ¿vale? Eso es lo que pasa acá con las Gram positivas y negativas, ¿sí? Lo otro, ¿qué puedo? Otro es, por ejemplo, las riquecias, que presentan una vida netamente intracelular, ¿de acuerdo? Significa que van a estar siempre dentro de otras células, como un virus, muy parecido a lo que es un virus, ¿sí? Van a trabajar de la misma manera, básicamente. Las clamidias van a ser también bacterias parásitas, ¿sí? Bacterias parásitas. Y las micoplasmas son acá interesantes. ¿Por qué motivo? Porque aquí las bacterias micoplasmas van a poder afectar, o mejor dicho, no son bacterias muy pequeñas, muy chiquitas, ¿sí? Las cuales no van a estar también, ¿no?, parasitando a otras células. ¿Ok? Eso es lo que provoca por aquí, chicos, los micoplasmas. ¿Ok? Muy bien, señoritos. Vamos a seguir por acá. Vamos a hablar ahora acerca de la importancia, ¿vale? Que esto es algo que se ha agregado hace poco con respecto a las bacterias. Hablar acerca de la importancia que presentan, ¿no?, las bacterias. De esta manera, aquí encontramos, por ejemplo, a los lactobacilos, porque ellos presentan, ¿no?, una importancia en la alimentación. Son bacterias que se pueden utilizar para fabricar alimentos, ¿correcto? De esta manera, el yogur que bebemos, ¿no?, para el desayuno, por ahí porque se nos antoja, tiene justamente lactobacilos. El yogur se fabrica gracias a bacterias, ¿de acuerdo? Así también tenemos, por ejemplo, quesos, ¿no? Tenemos pastas, ¿no? El kefir, carnes que también se utilizan, ¿no?, que también utilizan, perdón, bacterias para poder, ¿no?, tener un preparado especial, ¿de acuerdo? Con respecto a la salud, ¿de acuerdo? Con respecto a la salud, aquí encontramos dos grupos para bacterias, pues, ¿no? Las bacterias que se pueden utilizar para fabricar antibióticos, ¿no?, que son algunas que se utilizan como esclavas, básicamente, para fabricar antibióticos. Y las otras son las bacterias que pueden causar enfermedades, que son justamente, por ejemplo, esta lista que tenemos aquí y esta que tenemos acá. Con respecto, por ejemplo, a Mycobacterium tuberculosis, esta, por ejemplo, va a causar lo que es la tuberculosis, ¿vale? Infección a los pulmones principalmente. Vibrio cholerae es el que causa la enfermedad del cólera, ¿vale? Mycobacterium leprae es el causante de la lepra. Streptococcus pneumoniae, causante de la neumonía. Bordetella pertussis, causante de la tos compulsiva. Salmonella typhi, causante de la fiebre tifoidea, por ejemplo, ¿vale? Sí, ahí tenemos algunas, ¿no? De estas, por ejemplo, una bien brava es salmonella, pues, ¿no? Esta se encuentra, por ejemplo, en sustancias de alimentos, ¿de acuerdo?
normalmente, ¿no? Es muy asociado a cremas incluso, ¿no? Mayonesa, ají, tártara, ocupa, chimichurri. Entonces, esas cremitas, ¿no? Usualmente que hace la gente que come en la calle, ¿no? Usualmente se suele enfermar debido a que puede presentar salmonela. Bueno, nunca sabes cómo lo preparan realmente, ¿sí o no? Esa tía veniendo de la esquina, cuidado, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué más tenemos por acá? Bacillus anthracis, causante de lo que es el anthrax. Clostridium tetani, causante de lo que es la enfermedad del tétanos. Bartonella bacilliformis, también causante del mal de Carrión, o también llamada, ¿no?, la verruga peruana, acá está, ¿cierto? ¿Sí? Importante en la medicina peruana, ¿no? Debido a que Carrión, ¿no?, por tratar de descubrir cuáles son los síntomas, tratamiento y cosas por el estilo con respecto a esta verruga, él mismo se inoculó la bacteria para infectarse, ¿no? Y por ese motivo, pues, ¿no? Daniel Alcides Carrión es una gran imagen, ¿no?, con respecto a la medicina peruana. Tenemos también a Yersinia pestis, causante de lo que es la peste bubónica, ¿vale? Treponema pallidum, causante de la sífilis, y Neisseria gonorrhoeae, causante de la gonorrea, por dos enfermedades, o dos infecciones, mejor dicho, no de transmisión sexual. ¿Vale, chicos? Muy bien. Y una última importancia que presentan las bacterias, aunque me estoy olvidando de una que es importante también, anótala una vez, ¿sí? Tenemos una última importancia antes de esta, una importancia ecológica, ¿no? Tenemos bacterias que pueden degradar, que se utilizan para, discúlpame, tenemos bacterias que ayudan a descomponer materia orgánica, ¿cierto? Cuando un animalito por ahí se muere, o cuando dejamos basura en la calle, ¿no?, materia orgánica en descomposición, las bacterias hacen su festín, ¿no? Y ellas ayudan a degradar poco a poco esas estructuras, esas sustancias, ¿de acuerdo? Cuando hay un cadáver, por ejemplo, ¿no?, algunos insectos, gusanos, animales, hongos, hacen su chamba de descomponer, pero los que terminan por descomponer absolutamente todo, finalmente, ¿quiénes son? Son las bacterias. ¿Okay? Muy bien, después de esa importancia ecológica, ahora llegamos aquí, a la importancia en la bioremediación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la bioremediación es el uso de organismos vivos para poder eliminar o poder disminuir lo que es la contaminación. ¿De acuerdo? De esta manera podemos utilizar, por ejemplo, una técnica llamada degradación enzimática, ¿no? Si conocemos, por ejemplo, de que cierta enzima elimina algún componente contaminante, por ejemplo, no sé, por lo que sea, y te contenta cuál es que la bacteria podría fabricar lo que tú le coloques en un bacteriófago. ¿Por qué no colocarle entonces un bacteriófago que fabrique una proteína que ayude a eliminar tal sustancia tóxica? Sí se puede hacer, ¿no? Si la bacteria lo asimila, empezará a fabricar esa sustancia y podrá eliminar justamente esas sustancias tóxicas, ¿no? La degradación enzimática es cuando los organismos van a liberar enzimas que ayudan a degradar justamente, ¿no?, una sustancia tóxica. Luego tenemos a la remediación microbiana. Aquí vamos a utilizar ahora sí enteramente los mecanismos naturales y clásicos de una bacteria. De tal manera de que aquí, chicos, vamos a utilizar, por ejemplo, a ciertas bacterias que degraden hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos bacterias que consumen aceites, se podrían utilizar, por ejemplo, para limpiar ríos, para limpiar lagos, o para poder limpiar océanos cuando el petróleo se derrama por choque de barcos, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, se pueden utilizar estos organismos para poder limpiar diferentes tipos de contaminantes como hidrocarburos, ¿no? Petróleo, benceno, tolueno, acetona, ¿no? Pesticidas, herbicidas, etc. Otro detalle importante, tenemos también bacterias que pueden degradar plásticos. Entonces se pueden llevar, ¿no?, a ciertos lados, océanos, por ejemplo, para que empiecen a degradar, ¿no?, las tapitas, las bolsas, ¿no?, y un montón de cosas que llegan a los océanos, ¿no?, por medio de la basura, ¿no? Otro detalle es que pueden eliminar también químicos que causen daño. Conocemos seguramente, ¿no?, varios metales que son, ¿no?, metales pesados, ¿no?, o elementos que pueden tener radioactividad.
tóxicos para la vida, incluso para el ser humano. ¿Te das cuenta? Entonces, se liberan las bacterias que pueden almacenar ese elemento químico en su interior o que utilizan ese elemento para poder hacer su propio metabolismo. De tal manera de que estos organismos se encargan de ahora de detectar al metal pesado y consumirlo, degradarlo, eliminarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es la remediación microbiana, señores. Y la última técnica de remediación o de bioremediación es la fitorremediación. Cuando ahora se van a utilizar plantas para poder degradar a las sustancias químicas. Vamos ahora a utilizar plantitas, ¿sí? Plantas que pueden, por ejemplo, absorber material genético, ¿no? Plantas, por ejemplo, que pueden, plantas que pueden absorber materiales tóxicos, ¿no? Plantas que pueden, por ejemplo, capturar ese material tóxico y transformarlo en otra cosa. Plantas que utilizan el material tóxico para su propio metabolismo, por ejemplo, ¿no? O que simplemente se encuentran en un órgano y se queda almacenado y punto. ¿Ok? Muchas plantas logran hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si están cerca de algún ambiente minero, ¿no? Pueden ser utilizadas para poder capturar mercurio, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el mercurio se utiliza para lavar oro, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera podemos tomar ese mercurio, tomar el plomo, por ejemplo, que también es tóxico, ¿no? Y poder tener, ¿no?, una disminución de esta contaminación. ¿Ok, muchachos? Ya está. Perfecto, gente. Entonces, señoritos, obviamente, ¿no?, el utilizar la bioremediación es una buena forma, ¿no?, de poder disminuir la contaminación que ya estamos causando, ¿no?, en el medio ambiente, ¿no? Los diferentes mecanismos son señales o son alternativas, ¿no?, un poco más amigables con nuestro ecosistema para evitar, ¿no?, utilizar otras sustancias tóxicas para calmar sustancias tóxicas, pues, ¿no? Como el uso, por ejemplo, de insecticidas. Son químicos que eliminan las plagas, por ejemplo, ¿no? Pero ese químico puede estar asociado también a otras cosas y pueden contaminar un campo, ¿no? Y de nada te sirve tener una fruta que esté libre de bichos si tiene químicos pegados a ella. ¿Te das cuenta? Ahí es donde empezó a surgir todo el crecimiento de cultivos orgánicos, pues, ¿no? ¿No te das cuenta que en el mercado venden plátano normal y luego también te venden plátano orgánico, por ejemplo? ¿No has escuchado ese plátano? O frutas orgánicas enteramente, que son justamente, básicamente la misma fruta, pero criadas sin ningún tipo de insumo químico, ¿vale? Bueno, señoritos, eso básicamente ha sido entonces nuestra clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? A ver, muchachitos, ¿alguna pregunta, consulta, duda por ahí? Todo claro, profesor. Vale. Muy bien, alerta de spoiler, la próxima semana vamos a avanzar, semana 3 es célula. Vale, vamos a ver todo lo que es célula, teoría celular y entramos a hablar de célula eucariota y de Yappa-Dogma. Así que si por ahí tienes material, vaya chequeándolo, vaya leyéndolo para empezar a trabajar con ese tema. ¿Sí? Listo, gentita. Eso ha sido todo por el día de hoy. Un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos entonces la próxima semana. Como está en el chat,